Antifa beats journalists. Antifa attacks our police stations. They attack our courthouses. They dox our law enforcement officers. No more. They are a terrorist group, and we are coming after them. We are here at the White House today to unmask Antifa, to follow the money all the way to the top. If you want to get to the bottom of who is fomenting this chaos and violence in our country, you must follow the money. I was a mainstream reporter in Seattle for 10 years before I quit mainstream media, in part due to its refusal to acknowledge the dangers of Antifa and radical left-wing violence. We won't take it anymore. President Trump is not going to stand for it, and I'm so grateful that we have a leader in the White House that understands how we need to fight these sophisticated networks and how we need to take these terrorists out. I've been attacked by Antifa, doxxed by Antifa, harassed by Antifa, but we're not standing down. We're now coming for you. A mediados del siglo XX, un senador estadounidense llamado Joseph McCarthy comenzaba una caza de brujas dentro del país contra los comunistas. Eran los años de inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el senador, oriundo de Wisconsin, llevaba adelante una cruzada con antorchas contra todos a quienes consideraba comunistas o antiestadounidenses. La persecución constaba con listas negras, citaciones a declarar ante el Congreso, acusaciones de traición que alcanzaron a actores como Charlie Chaplin o el científico Robert Oppenheimer. A ese proceso de persecución se lo conoció como macartismo. No existe una guerra fría como en aquel entonces, aunque sí un gran enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y Washington decidió retomar el macartismo adaptándolo a este siglo, y para eso ha decidido dos cosas. Primero, la principal amenaza para su país es otra vez el comunismo. No es una exageración, lo dijo literalmente ayer mismo la Casa Blanca en redes sociales. Sí, el comunismo, el regreso del fantasma del comunismo. Segundo, quienes encarnan esta amenaza son ahora lo que Washington denomina como terroristas de izquierda, que quiénes son exactamente no importa. Estados Unidos construye categorías amplias, borrosas, para poder meter allí adentro a los que necesita perseguir, que en este caso son quienes dentro de Estados Unidos se oponen al que le violen todos los derechos a los migrantes, se oponen a que haya supremacistas blancos anunciando guerras civiles, o se oponen a que Washington ataque unilateralmente a Irán o castigue con hambre a Cuba. Cualquiera que proteste puede ser ahora acusado de terrorista. Ya existen consecuencias de esto. En Estados Unidos comenzó una persecución contra medios de comunicación y organizaciones sociales que están siendo acusados de ser agentes extranjeros al servicio de enemigos de Washington, más específicamente de operar para Cuba al servicio de este terrorismo de izquierdas. Sí, todo esto tiene un aroma a censura mediática y silenciamiento político a quienes sean disidentes por la izquierda. Pero no solo eso, porque el gobierno de Trump exige a los demás países de la región, de Europa o de Asia que también digan que tienen una amenaza interna de terrorismo de izquierda en cada uno de sus países. Quiere que todos construyan ese mismo enemigo interno y luego formar a sus policías, a sus militares, fiscales, diputados para atacarlos. Por eso no estamos ante un problema solo doméstico de los Estados Unidos, sino ante una persecución internacional, la que Estados Unidos y sus aliados le están declarando a ese nuevo enemigo tan difuso e inexistente como es esa izquierda terrorista. Así que la temporada de persecución está oficialmente abierta, con un macartismo 2.0 ahora en un contexto donde Estados Unidos busca tener el control total de América y el Caribe y tener gobiernos aliados muy, pero muy de derecha también en Europa. Y para eso construye categorías que justifiquen sus acciones más agresivas, porque ese es el orden. Primero tienen un objetivo y luego construyen una etiqueta para explicar por qué atacarlo. Esto pues no es nada nuevo. Hoy en la base América Latina hablamos de esta articulación internacional encabezada por los Estados Unidos de América para ir contra la izquierda en el mundo, de cómo piensan hacerlo y cómo las cosas no siempre salen como quieren. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
Ya saben que Ina Finogenova se incorpora en unas semanas, ya cada vez falta menos, pero mientras tanto los acompañaremos Marco Teruggi y una servidora. Hoy contaremos con Manolo de los Santos, codirector de People's Forum y del Instituto Tricontinental de Investigación Social, y con Zoe Alexandra, editora de People's Dispatch. Ambos fueron nombrados en el reciente informe publicado por el Departamento de Estado que les contábamos hace un rato. Así que arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Ha comenzado oficialmente la persecución política contra la izquierda internacional. La misma tiene su gran torre de control en Washington y en particular en el Departamento de Estado capitaneado por Marco Rubio. El anuncio oficial de la cacería de brujas tuvo lugar el pasado 16 de julio, como habíamos anticipado acá en la base América Latina, donde a veces nos adelantamos a las cosas que van a pasar. Recuerden, Rubio, el hijo de cubanos, mayamero y macartista, había convocado a 66 países para, cito textual, la comunicación del Departamento de Estado, abordar el resurgimiento internacional del terrorismo político de extrema izquierda. Anoten este concepto, terrorismo de extrema izquierda, porque va a acompañarnos tristemente por un buen rato. Y no es que sea pesimista, pero la tendencia hacia lo que va a pasar tiene señales y estas son claras. En el documento del Departamento de Estado se habló de la necesidad de aplastar, así como suena, esa amenaza de terrorismo de izquierda que, cito, ataca a ciudadanos privados, funcionarios gubernamentales, policías y agentes de seguridad, empresas e infraestructura crítica en todo el mundo. O sea, si nos atenemos al texto de Rubio, el mundo está ante una amenaza gigantesca, tanto, pero tanto, que ahora dentro de Estados Unidos son la mayor amenaza de todas. Cito otra vez, el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica. Anoten. Bueno, oficialmente Estados Unidos definió al nuevo malo de Malolandia. Y no solo eso, sino que quiere que su cruzada interna se transforme en una casa de brujas internacional. Todos contra estos terroristas de izquierda, para lo cual convocó a esta cumbre en Washington, a la que fueron gobiernos de América Latina, de Europa, de Asia, convocados para hacer propias estas coordenadas de persecución dictadas por Estados Unidos. Pero a esa cumbre, a la cual no fueron, por ejemplo, nuestro gobierno de México, afortunadamente. ¿Y hubo una invitación directa? Sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en este caso, dado que era un tema desde nuestra perspectiva pues más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir. Hay otros en donde nos invitan y asistimos como observadores o donde asistimos participando. Pero en este caso y por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir. ¿Y cuál es su valoración justo sobre este tema que están discutiendo? Ellos llaman terrorismo extremo de izquierda a lo que está sucediendo en varios países. Bueno, ellos tienen sus razones. Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en un tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir, como en este caso, que se presentó en Baja California. Entonces, por eso consideramos que no era prudente asistir y se informó al Departamento de Estado que no íbamos a asistir y asistimos a otros asuntos. Una posición necesaria, la del gobierno de México, ante una cumbre claramente llamada a perseguir a la izquierda internacional, acusándola de todos los males, con un discurso además muy peligroso por dos grandes razones. Primero, por realizar un paralelismo entre este borroso, difuso, diría inexistente campo del terrorismo de izquierda con los años 60 y 70 en América Latina. De hecho, Rubio puso como ejemplo de antiguos terroristas de izquierda, siempre entre comillas, a la organización guerrillera uruguaya Tupamaros. Espera, Tupamaros. ¿Estamos hablando de la organización de la que fue parte fundadora Pepe Mujica? Estamos hablando de la organización que luego se reconvirtió en un partido político y es parte, por cierto, del actual gobierno uruguayo de Yamandu Orsi dentro del Frente Amplio. ¿Estamos hablando de eso, Tupamaros? De esa mismísima Estefanía Veloz, imagínate. Y Rubio, escuchen esto, no sabía ni cómo se pronunciaba el nombre Tupamaros. Every one of our friends here from the nations of the Western Hemisphere, remember the decades of kidnappings and bombings and assassinations and executions, the violent terror of the Tupamaros, of the Monteceros, of the FARC, of the ELN. You remember the inhuman savagery of Peru's Shining Path,
the Maoist fanatics who massacred the peasant villages of Peru, hacking pregnant women and newborn infants to death with axes and machetes. You remember the tens of thousands of Marxist guerrillas trained to kill in Castro's terrorist camps. It is the Tupamaros, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Y ahí escucharon que también nombraba la organización Montoneros, que tampoco sabe cómo se dice el nombre, de Argentina, que es de los años 70, de la cual, si me permiten el comentario, era parte mi tía Diana Teruggi, que fue asesinada por la dictadura. Y esto me lleva al segundo punto peligroso de este discurso, porque ahí Rubio planteó que deben, escuchen bien, reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotar a esta izquierda terrorista, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente. ¿A qué le suena ese tal como hemos hecho juntos anteriormente? Decía Juan Gabriel que lo que se ve, pues no se pregunta. Y si juntamos esa frase con la comparación con los años 70, solo puede remitir a una cosa, a una reivindicación clara de cuando Estados Unidos organizó y financió las dictaduras latinoamericanas, en particular con el conocido Plan Cóndor en el Cono Sur. Es exactamente lo que denunció la Organización de Derechos Humanos Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que afirmó que, abro comillas, con el mismo argumento, esa arquitectura antiterrorista desencadenó procesos de terrorismo de Estado y genocidios en toda América Latina. La amenaza de Rubio es bastante explícita. Están dispuestos a repetir esa violencia estatal extrema y las gravísimas violaciones de derechos humanos que tuvieron como consecuencia, cierro comillas de la cita de derechos humanos. Se entiende, ¿no? Rubio dice que hay un terrorismo de izquierda, luego lo compara con las organizaciones armadas de los 60 y 70 y acto final dice que hay que volver a construir la arquitectura para derrotarla como en aquellos años, que fueron las dictaduras, la violencia de Estado. Bueno, eso es lo que quedó planteado ese día en esa cumbre, que en realidad, si la vemos bien, fue un punto de llegada y un punto de partida a la vez. Un punto de llegada porque ya habían ocurrido varias cosas antes. Primero, a nivel nacional, por ejemplo, en septiembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a los llamados Antifa como organización terrorista doméstica, y Antifa es algo borroso porque son grupos descentralizados que enfrentan las extremas derechas, el racismo, el colonialismo. Entonces el concepto es difuso como terrorismo de izquierda, aplicado a su vez a grupos difusos como Antifa, lo que permite es perseguir cualquiera que proteste en las calles con un discurso de izquierda o algo que se le parezca. Exacto. Puede pasar, por ejemplo, con quienes se opongan al ICE, el cuerpo de cacería de migrantes que mató al menos a 40 personas entre custodias y operaciones callejeras. Bueno, de hecho, 11 personas fueron condenadas con penas de entre, escuchen bien, 30 y 100 años de prisión por protestar en un centro del ICE. Los acusaron de célula Antifa y listo, terroristas. Pero además de esa declaración del mes de septiembre que decía Estefanía, en mayo de este año tuvieron lugar dos acontecimientos que pasaron bajo el radar. El primero es que Estados Unidos publicó su nueva estrategia antiterrorista, en la que distingue a tres grandes grupos terroristas que debe enfrentar. Primero, los narcoterroristas y pandillas transnacionales, es decir, por ejemplo, los cárteles en América Latina, entre los cuales hay 8 en México. Luego habla de los terroristas islámicos históricos, que podrían ser el ISIS, Al-Qaeda o sus ramificaciones. Y finalmente, en la misma categoría, pone los extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas. Y terroristas de derecha, yo me pregunto, ¿no los hay? Porque podrían ser los supremacistas blancos que salieron armados o los que tomaron el Capitolio. Pero no, supongo que los que defienden al gobierno de Trump pues no son terroristas. A los que se enfrentan a los antifascistas, que esos sí son terroristas, pues para la Casa Blanca. Así que todo es en contra de la izquierda o el comunismo, que es el nuevo enemigo número 1 de los Estados Unidos, sí, en el 2026, como puso en sus redes sociales ayer la misma Casa Blanca. Esto que ven en pantalla fue ayer. Y puso: el comunismo es la principal amenaza de Estados Unidos. Así como suena. Más Guerra Fría no se puede. Y esto decía Rubio al respecto. One of the criticisms you sometimes hear of communism, for example, is that it sounds good in theory, but it never works in practice. That's actually not true. Communism does not sound good in theory. The world it envisions for all of us is small, flat, gray, leveled of all exception, drained of all that is good and noble in the human soul. The world it envisions is a world without courage, a world without creativity or ambition,
A world without heroes or glory or great causes to strive towards. A world without miracles, without myths, without men who rise above the rest to do incredible and extraordinary things. And the world communism envisions is a world without God. Bueno, le podría dar una listita de héroes y glorias comunistas, y un mundo sin Dios puede pasar, señor Marco Rubio, no se cae nada, la vida sigue, y ahí lo tienen con su antorcha, porque es lo que tiene, una antorcha en busca de comunistas imaginarios. Y les decía que en mayo de este año pasó algo más. Sigamos con la reconstrucción, cito textual. El Departamento de Estado organizó el taller inaugural de las Fuerzas del Orden en materia de lucha contra el terrorismo en mayo de 2026, un foro centrado en la práctica que reunió a profesionales de las fuerzas del orden y de la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos y otros países para compartir evaluaciones de amenazas y mejorar prácticas operativas. Es decir, que ya hubo, si nos atenemos a este comunicado oficial, un primer paso de coordinación de las fuerzas represivas, que se enmarca a su vez en todo el despliegue, en el caso latinoamericano, que viene haciendo Estados Unidos para alinear doctrinalmente a las Fuerzas Armadas de la región, en particular con el caso del llamado Escudo para las Américas, anunciado en marzo para enfrentar a los, entre comillas, cárteles terroristas que Estados Unidos designó. Ahora sí, recapitulemos todo esto, lo que tenemos hasta ahora, para pasar a lo que sigue. Estefanía, por favor. A ver, vamos a recapitular. Tenemos 1, en septiembre, la declaración de organizaciones terroristas de izquierda dentro de Estados Unidos. 2, la estrategia antiterrorista de Washington que puso a estas organizaciones borrosas como máximo peligro, al igual que los cárteles. 3, la articulación doctrinaria para militares y policías de la región ordenada por Estados Unidos. Y 4, la cumbre realizada en julio para declarar oficialmente la persecución a este nuevo enemigo interno con todos los peligros que este discurso encierra, que son bastantes. Bien, sigamos entonces con lo que pasó después de la cumbre, porque pasaron 2 cosas fundamentales. La primera ya estaba preanunciada en esa cumbre de Washington, cuando Rubio afirmó que la vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras. Bueno, a los días de decir eso, Estados Unidos sacó un informe de 100 páginas llamado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, acusando a Cuba de subversión dentro de Estados Unidos, incluida su infiltración a los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos para reclutar y cultivar es una linda palabra, no aplica en este caso, a activistas de izquierda y apoyar el terrorismo izquierdista en territorio estadounidense, los más malos a través de Manolandia. Acto seguido, el Departamento de Estado dio a conocer una lista de medios, activistas, líderes políticos acusados por su solidaridad con Cuba, entre los cuales se encuentra el ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias, quien está, por cierto, al frente de este canal. Varios medios y organizaciones más fueron convocados dentro de Estados Unidos por el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes para declarar ante la Cámara exigiendo comunicaciones internas, registros financieros y más. Entre ellos está, por ejemplo, el medio de comunicación Breakthrough News, la organización People's Forum, que, como les decíamos al inicio del programa, hoy nos acompañarán aquí en la base América Latina para platicar sobre esto. ¿Cuánto olor a censura que tiene todo esto, a macartismo? Sobre todo en el caso de Breakthrough News, ligado a la izquierda estadounidense como al Partido por el Socialismo y la Liberación, crítico a su vez con el genocidio de Israel. Por eso hablamos de persecución interna, esa misma que Estados Unidos quiere que se expanda por el mundo. Y les decía, pasó otra cosa más luego de la cumbre de Rubio. El Comando Sur anunció este martes, que acaba de pasar, la puesta en marcha de una fuerza conjunta militar con 18 aliados de la región. Una coalición bajo mando de Estados Unidos, obvio, que es la continuación del Escudo de las Américas anunciado en marzo que les comentábamos recién. Entonces, si juntamos las 2 partes, vemos que estamos ante un despliegue que funciona sobre 2 carriles. La militarización de la región, con el pretexto de los cárteles terroristas, a la vez que la construcción de un enemigo interno a ser perseguido, que es la izquierda terrorista. ¿Se dieron cuenta cómo es el sistema? Porque es bastante sencillo. Les basta poner el mote de terrorista a cualquiera para que pase a ser un objetivo político-militar, cárteles o izquierda. Y obviamente algunos ya están haciendo los deberes correspondientes. La gente tiene que estar al tanto de que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí?, de tomar la cultura, ¿sí?,
de tomar el Estado. No, pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le mete como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Se dice que vienen de Rusia, es una conspiración internacional. No, usted lo que, no, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Yo no. Bueno, terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores, terroristas en todos lados. Bueno, eso sencillamente es lo que dice el presidente de Argentina y lo está diciendo porque Estados Unidos quiere que lo diga, que hay una amenaza terrorista y que es necesario combatirla. Es que de verdad a veces las cosas no son tan complicadas. Estados Unidos ordena, Milei ataca y se arrastra lo que sea. Y con gusto lo hace, tristemente. Y claro, cualquiera puede entrar en esa categoría ahora de terrorista de izquierda que fue planteada tan borrosamente, decíamos, justamente para ampliar el radio de la persecución. En el caso de los Estados Unidos, ya está más que claro que su política tiene que ver a estas alturas con una mezcla de despliegue militar y discurso anticomunista con el que van a intentar tener el control total del hemisferio, incluido su propio país, contra la izquierda, y perseguir a quienes se opongan, acusándolos a todos y a todas de terroristas. Eso es lo que quieren Trump, Rubio y los derechistas fundamentalistas que gobiernan en este momento Washington. Pero otra cosa es lo que va a pasar. Gracias, Marco. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington and were a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far left violent terrorism. Go after it and call it by name. And I think we're building a very strong coalition there. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Este año en Estados Unidos volvió a subir de tono una palabra: terrorismo. Y hoy vamos a seguirla porque ya se está usando para tocar la puerta de redacciones, de streamers y de la gente que nada más fue a Cuba para estar en un evento de solidaridad internacional. Antes de seguir, aclaremos un término para quienes nos ven fuera de Estados Unidos, porque lo vamos a repetir mucho. Cuando decimos que a alguien le llegó una subpoena, dicho en inglés, o lo citaron, hablamos de una orden del Congreso o de un juez que obliga a entregar documentos o a declarar. Si no la cumplís, te puedes meter en problemas legales serios. Vos que sos de allá, sabes de la cosa. Sí, tal cual, y no es una invitación, es una orden. Y esta herramienta que se creó para investigar fraude o corrupción, hoy está tocando puertas de medios independientes, nada más porque cubren temas que le incomodan a la Casa Blanca. Empecemos por el caso más conocido, porque hasta el New York Times terminó metido en esto. En julio, el Departamento de Justicia citó a 4 de sus periodistas, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Page y Eric Schmidt, por contar que el servicio secreto le pidió a Trump usar un avión porque el que le regaló Qatar no traía un sistema de defensa antimisiles. Le llevaron la citación al Congreso hasta la puerta de su casa. ¿Y a esos 4 qué les pasó al final? Porque un medio grande con abogados de planta no vive esto igual que uno pequeño, me imagino. Así es, un juez presionó a los fiscales por errores en el proceso y el gobierno terminó retirando las citaciones. La retiró porque había una corte de por medio, un equipo legal completo y un periódico con 100 años de peso atrás, cosa que no tienen otros medios. Claro, porque los medios que no tienen ese respaldo, me imagino que no les fue de la misma manera. Y no les fue de la misma manera. Ese mismo mes, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, con mayoría republicana, citó a 3 organizaciones pues más chicas que el New York Times: Breakthrough News, The People Forum y Tricontinental. La excusa fue rastrear el dinero extranjero ligado al empresario Neville Roy Singham. Espera un poquito, Tricontinental es el instituto que
está detrás de People Dispatch, si no me equivoco, en la arquitectura de cosas. Se supone que sí, ese mismo. Cuando piden los archivos financieros de Tricontinental, en realidad están pidiendo también los archivos de la redacción que sostiene a este sitio de noticias independiente. Escuchen lo que dijo Rania Khaled, corresponsal jefa de Breakthrough News, en una entrevista con Democracy Now! Dice que están tratando de criminalizar a la prensa independiente y a la disidencia y compara lo que están viviendo con la época de McCarthy, que les explicábamos al inicio, cuando en los años 50 se perseguía a la gente por comunista. Y The Intercept publicó un análisis sobre este caso que va justo al punto. Dice que cubrir con simpatía a los adversarios de Estados Unidos es un discurso protegido por la Constitución. Ahí explica que el caso de Breakthrough News, un medio de izquierda muy crítico en Estados Unidos y para Israel también, lo citaron junto con las otras dos organizaciones que esa citación merece el mismo escrutinio que recibieron los periodistas del Times por su cobertura al avión qatarí de Trump. Otro dato que llama la atención también es el momento en el que pasó todo. El gobierno retiró las citaciones contra el Times el jueves 23 de julio y ese mismo día Breakthrough News anunció que había recibido su propia citación. Y Seth Stern, de la Fundación para la Libertad de Prensa, lo dice más claro todavía, que si el Congreso puede usar una auditoría fiscal como excusa para hurgar en la correspondencia interna de una redacción hoy, mañana ninguna redacción del país estará a salvo. O sea, la fórmula es esta: envuelves la citación en el lenguaje de impuestos y por dentro pides correspondencia, membresía y de dónde viene el dinero. Justo lo que cualquier redacción necesita cuidar, pues para seguir trabajando de manera libre. Y toda esta ola de citaciones salió del informe sobre Cuba que mencionaba en la sección, ¿no? Sí, el del 20 de julio del Departamento de Estado, el documento de 100 páginas que se llama Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Está completo y disponible en la página oficial del gobierno por si quieren leerlo. ¿Y quién sale en esa nueva lista negra? El periodista Ken Klippenstein se leyó el informe completo y contó que dentro de estas 100 páginas al menos hay 43 nombres de gente y organizaciones actuales señaladas como parte de esta supuesta red cubana. Ahí sale Amy Goodman de Democracy Now! Por haber ido a una boda. Ahí sale Hassan Piker por su viaje a Cuba y junto a ellos aparecieron alcaldes en funciones, congresistas en funciones y organizaciones como los Demócratas Socialistas de Estados Unidos y el sindicato de Amazon Labor Union. Sobre esa organización sindical, el informe dice algo curioso, que reconoce que no hay pruebas y aún así, aunque no haya pruebas, deja la sospecha. Sí, de eso va el informe. Dice textual que el grupo no fue formado por influencia directa del gobierno cubano y que tiene sus propias convicciones, y en la misma frase agrega que eso no significa que no tenga vínculos con el régimen cubano, pero admite que no tiene la prueba y aún así deja la sospecha por escrito. Por eso la bancada demócrata, con Omar, la diputada, a la cabeza, llamó a este informe un ataque al estilo McCarthy contra la prensa y la libertad de expresión y dijo que va a usar su poder de supervisión en el Congreso para frenarlo. Y de ese mismo informe salió el hilo que llegó hasta el streamer Hassan Piker, ¿cierto? Que ahora es el más odiado, vendría a ser de Fox News, que es la más trompista de todas. Sí, ahora sería un malo de Malolandia. En mayo, el Departamento del Tesoro le mandó una citación a él y a Medea Benjamin de Code Pink por su presunta violación a las sanciones de Cuba. Los dos habían ido con el convoy Nuestra América, una caravana de 650 personas de 33 países que llevó simplemente medicina a hospitales infantiles cubanos. World Socialist Website hace una comparación bien directa porque dice que mientras Piker y Benjamin los investigaban por llevar medicinas, un operador de la derecha fue a Cuba a filmar propaganda anticomunista y se hospedó en un hotel que el propio Departamento de Estado tiene en su lista restringida por vínculos con el gobierno cubano, pero a él nadie lo investigó y nadie lo citó. Fox News ahora le llama a Piker y a todos los demócratas extremistas de izquierda, así como escuchaste. Son todos extremistas de izquierda en esta lógica. ¿Y a qué grandes medios te referís? Porque esos no caben en la misma bolsa que un streamer o un medio pequeño. Tienes toda la razón y de hecho hay que hacer la diferencia. Cuando NBC, ABC News y CNN no quisieron transmitir en vivo un discurso de Trump sobre la supuesta integridad electoral, él dijo que estas cadenas quieren proteger a la izquierda radical y de paso pidió que les quitaran la licencia. Para Trump, hasta CNN, que durante años fue sinónimo del establishment informativo, que no acepta que existe un genocidio en Gaza,
cabe en la misma bolsa que Hassan Piker y que Amy Goodman, People's Dispatch, y de paso, pues su canal Red. Entonces, hay que hacerse la pregunta, si CNN es izquierda radical y el New York Times le tocan la puerta a agentes federales, ya no estamos hablando de una posición política real, estamos hablando de cualquier cobertura que no le guste sencillamente al gobierno del rey Trump. Sí, y aquí hay una ironía que nos llamó mucho la atención. Amy Goodman lleva 30 años haciendo el mismo periodismo, entrevistando funcionarios incómodos y cubriendo represión en distintos países. Y este año, por cierto, le sacaron un muy buen documental. Un sitio conservador, Newsbusters, lo cubrió llamándola directamente la radical periodista de la radio pública. Y hay un ejemplo más cercano a nosotros. El 2 de agosto, hace poquito, Univisión sacó el documental Las dos caras de Bukele, una investigación de 6 meses hecha con el diario salvadoreño El Faro sobre el vínculo del presidente salvadoreño con José Luis Merino y también sobre Trump. Recordemos que a Merino, el propio Marco Rubio, hoy secretario de Estado, lo señaló en el 2016 como lavador de dinero y traficante de armas para la ASFARC. Vamos a ver qué es lo que dicen sobre Univisión. Presentadora Mirka de Llanos destapó la cloaca de Unificción y dice que ahí no se puede hacer periodismo porque los zurdos demócratas controlan la narrativa en Univisión y en Telemundo para manipular y desinformar con mentiras a la población. Pero hoy en día es que no se puede hacer el periodismo, por eso es que no se puede trabajar en estas cadenas. Si tú realmente no eres izquierdista, socialista, radical ya, si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí, no te van a sacar, como me hicieron a mí. Y Univisión no es un canal que nadie asocie con la izquierda radical. Al contrario, en el 2023 la izquierda latinoamericana lo criticó por entrevistar a Trump con muchísima suavidad. Resulta que ahora Fox News, periodistas trumpistas y claro, la clase mediática de Miami acusa a Univisión de izquierda radical. Si hasta este canal saca un reportaje que le incomoda al aliado de la Casa Blanca y ellos pegan el grito en el cielo, la pregunta es simple. Si ya no importa la ideología del medio, sino a quién le molesta la nota, cualquier redacción y cualquier canal del continente puede terminar ahí en esa lista sin importar su línea editorial. Así es, y esto tampoco se quedó en streamers o medios chicos. La Comisión Federal de Comunicaciones, con su presidente Brendan Carr, ordenó revisar antes de tiempo 8 licencias locales de ABC News, un día después de que Trump y Melania Trump exigieran públicamente que despidieran a Jimmy Kimmel sobre un chiste sobre ellos. Cuánta democracia que se respira en Estados Unidos. Y este mismo programa cita a Reporteros Sin Fronteras, que documentó que la libertad de prensa a nivel mundial tocó su mínimo histórico este año y que Estados Unidos cayó al lugar 64 del ranking, el país de las libertades. Y en enero el FBI allanó la casa de Hannah Nathanson del Washington Post y le quitó sus dispositivos por una investigación de filtraciones. Shamil Jaffer del Institute Knight de la Primera Enmienda dijo que es difícil no ver eso como un intento de asustar no solo a los periodistas, sino también a quienes hablarían con ellos. Antes de irnos, quiero que vean cómo es que son las citaciones que les mencionábamos al principio o las supinas en el Congreso de Estados Unidos. Fans de Plaza Sésamo, por favor, estén atentos. Juanma, corre el video. Chairman, I now recognize Mr. Garcia from California for 5 minutes. Now, I think actually Chairwoman Green supports everything that the Trump administration is actually doing. So instead of a serious hearing, we're here to attack NPR and PBS. So let's get right into it. Now, Ms. Kerger, the American people want to know, is Elmo now, or has he ever been, a member of the Communist Party of the United States? A yes or no? No. Now, are you sure, Ms. Kerger? Because he's obviously red. Yo creo que sí, que era comunista, pero bueno, como es rojo es obvio que es comunista. Estefanía, ¿qué es lo que acabamos de ver? Es tan ridículo que de verdad no entendí si es real, si es IA, si es la Unión Soviética que volvió, me estoy confundiendo. Yo creo, Marco, que sí era comunista porque es rojo y enseña sobre compartir las cosas. Pero te voy a contar que en el 2025, durante una audiencia del subcomité Dodge, la iniciativa de antes de recortes impulsada por Elon Musk, presidida por Marjorie Taylor Greene, el ala conservadora arremetió contra la televisión pública como PBS para exigir su desfinanciación, acusándola de promover una agenda comunista y de izquierda radical. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que sean los fundamentales
fundamentalistas evangélicos quienes pongan el grito en el cielo por este terrible adoctrinamiento. Sí, ellos hablando de adoctrinamiento. Todo esto del adoctrinamiento izquierdista. Al fin y al cabo, es evidente que los títeres de Plaza Sésamo y los documentales de naturaleza son en realidad un oscuro complot marxista diseñado para destruir la moral de la sociedad. La izquierda en Estados Unidos y buena parte de la centroizquierda en América Latina sigue peleándose puertas adentro sobre si es liberal, si es demócrata, si es socialdemócrata o algo más duro. Mientras tanto, del otro lado ya encontraron un atajo. Todo lo que les incomoda, sea el New York Times, sea CNN, sea Univision, sea un streamer que lleva medicinas a un hospital, entra en la misma bolsa de la llamada izquierda radical, sin importar el matiz. Y lo grave no es solo la etiqueta, es que detrás de esta etiqueta ya hay agentes federales tocando puertas, citaciones del Departamento de Estado y licencias de televisión bajo revisión. Cuando la palabra terrorismo se separa de la violencia real y se pega a lo que a alguien le incomoda, cualquier redacción de este continente puede terminar del otro lado sin haberlo siquiera buscado. Gracias, Veloz. Look, I want to get the word out because what's forming is communism in the country. And communism's easy to sell. I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. I'd be as good as anybody. You've got free rent for the rest of your life. What they don't say is that you'll be living in squalor in 12 months. You've got a free house. Would anybody like to have a free house? We'll take it away from somebody. We'll give it to you. You'll have murders all over the place. Communism's a disaster. It's been proven to be for thousands of years under different names, but the same thing. It's very important. And, you know, it's funny. One of the reasons I do so well with Hispanic people, I set a record, Republicans. I get great numbers for the election, helped me get elected in a landslide. The Hispanics, because a lot of them came from countries that were essentially communist. You know, whether you call them radical socialist or communist is not that much, but there's a little difference. When they say social democrats, we're social democrats, it sounds so nice. It's not nice. It's a very dangerous term. So I do talk about it, and I talk about it on TikTok, and I talk about it everywhere. I talk about it here. And you're right, it has become international, but it's never worked. Hoy contaremos, como les decíamos, con Manolo de los Santos, codirector de People's Forum, y con Zoe Alexandra, editora de People's Dispatch. Manolo, Zoe, ¿cómo están? Gracias por estar acá en la base América Latina. Gracias por tenerme. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál consideran que es el verdadero propósito del Departamento de Estado al hacer público este informe en este momento y qué implicaciones políticas y legales tienen las citaciones que ustedes han recibido a raíz justamente de este informe? Bueno, hace aproximadamente 2 semanas, el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un comité dominado por MAGA, nos citó a nosotros en Breakthrough News para presentar una serie de documentos, comunicaciones internas, registros financieros y más. Eso viene en un contexto en que los medios hegemónicos y medios de derecha en ese país nos han señalado en varios reportajes, sobre todo el medio Fox News, acusándonos por nuestra cobertura sobre la realidad en Estados Unidos y la realidad de las acciones de Estados Unidos en el extranjero, sobre todo en América Latina, en Irán, en otros países bajo asedio estadounidense. Por esa cobertura nos señalan de alguna manera de ser influenciados por poderes extranjeros, sobre todo países extranjeros, y entonces ese pedido de documentos, lo que se llama subpoena, viene en el contexto de un señalamiento así. Ellos dicen en su carta de que nuestro medio nos acusan, ¿no? de ser influenciado y que quieren ver toda la comunicación que tenemos con entidades extranjeras. Eso, digamos, entendemos como un ataque a la libertad de prensa.
sabemos que, y ellos lo dicen, que es por nuestra cobertura de Cuba, que es por nuestra cobertura del movimiento contra el genocidio en Gaza, y todo eso les incomoda. Y por eso entendemos que hacen tanto un señalamiento como una acción legal en nuestra contra. No es para comparecer, digamos, y dar un testimonio, sino un pedido de documentos y que nuestro equipo legal ya está respondiendo al respecto. Ya en todo caso, en todo momento, nuestro equipo legal ha podido responder de manera eficaz, siempre dentro de la fecha, a todo lo que nos han pedido. No siempre acudiendo a sus pedidos, porque también entendemos que lo que ellos nos piden infringe en nuestros derechos de libertad de expresión y también libertad de prensa. Entonces, entendemos eso como un ataque con fines políticos y una violación a la libertad de prensa, no solo para nosotros, pero para todos los medios en Estados Unidos que de cierta manera quieren expresar lo que es la verdad y quieren contar lo que las personas hoy en día sienten y piensan. Bueno, yo creo que el primer objetivo real del Departamento de Estado es justificar su guerra no anunciada o no abiertamente declarada contra el pueblo de Cuba. Es una medida para querer justificar este bloqueo de combustible, el bloqueo en general de hace ya más de 6 décadas. Pero el segundo es criminalizar cualquier intento de oposición o de disidencia en los Estados Unidos. Porque de repente con el informe nos hemos enterado de que las únicas razones por las cuales uno se puede oponer al gobierno de Estados Unidos dentro del propio Estados Unidos es porque el gobierno de Cuba nos dé órdenes o nos inspire o nos diga qué hacer y qué decir, lo cual no puede ser más distante de la realidad, pero es la mentira que precisamente aboga el Departamento de Estado, un informe de 100 páginas. Manolo, se dice que Estados Unidos es el país de las libertades y de hecho la derecha mexicana ha ido a mandar cartas a Washington pidiendo que los ayude porque México es un país muy represor con la prensa y que censura. Yo quiero saber cuál es tu opinión sobre esto, tú que estás allá. Bueno, yo cada vez que me hablan del país de las libertades, lo primero que hago es recordarle al público, a la audiencia, que Estados Unidos es el país con la población carcelaria más grande del mundo. O sea, no hay otro país en el mundo que tenga más presos en el mundo que Estados Unidos y que la mayoría de esos presos son negros y latinos, el cual representan una minoría dentro de la propia sociedad norteamericana. Por lo tanto, de ahí, solamente con eso, dejamos claro libertad para quién y bajo qué condiciones. Pero segundo, yo creo que Estados Unidos se erige bajo este mito de la libertad, del supuesto sueño americano, de ciertas libertades que son para todos y para todas, pero en realidad las pocas libertades que podemos decir que tenemos, que más que libertades son derechos, han sido ganados no porque la clase dominante en Estados Unidos no la ha querido dar, sino porque el pueblo norteamericano, el pueblo negro en Estados Unidos, el pueblo migrante, las mujeres han luchado por esos derechos en Estados Unidos. Y estamos viendo una administración, la de Trump, que exige básicamente un programa político de remover esos derechos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Por lo tanto, estamos en una lucha, yo diría, no solamente por nosotros mismos, sino por toda la población norteamericana y por todo el planeta inclusive. Manolo, te hago una última pregunta. Ayer mismo la Casa Blanca tuiteaba que la mayor amenaza de Estados Unidos es el comunismo. Hemos visto un rebrote, un discurso anticomunista de Trump, de Marco Rubio. ¿A qué lo atribuís? ¿Hay un temor interno? ¿Cómo se explica esta suerte como de nuevo fantasma que ahora preocupa tanto al gobierno? Bueno, es que el verdadero fantasma que recorre a los Estados Unidos no es el comunismo, yo diría es el fracaso de la propia administración Trump. Trump y sus secuaces, desde Marco Rubio
a Mitch McConnell, ninguno ha podido convencer a la mayoría del pueblo norteamericano de que sus ideas, de que su agenda política de extrema derecha vale la pena. Sus políticas, desde la masiva deportación, la violenta deportación de nuestros conciudadanos y compatriotas latinoamericanos y de otras partes del mundo, no tiene apoyo en la población norteamericana. Sus políticas económicas no tienen apoyo en la población norteamericana. La base de apoyo a Trump es minoritaria. Por lo tanto, estos ataques contra los grupos de izquierda y decir que el comunismo es una amenaza es una manera de encubrir qué es lo que realmente está sucediendo detrás del telón. Pero segundo, yo creo que si hay que decir realmente quién es una amenaza a la seguridad de este país, son la clase de multimillonarios como el presidente Trump, que han vivido toda su vida a base de la explotación del pueblo norteamericano, sin que el pueblo realmente tenga acceso a una vida de calidad o una vida de dignidad. Manolo, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos siguiendo el caso de tu organización muy de cerca y lanzamos un mensaje de solidaridad para ti y para otras organizaciones y a otros medios independientes en esta persecución que están sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Zoe. Ese es el mensaje de poder rechazar esos ataques, que no nos den miedo y que respondemos con la fuerza de la unión entre todos y todas. Así llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, les dejamos el QR en pantalla y denle clic a la campanita para seguir apoyando el periodismo independiente. Les dejamos también en pantalla el QR de la playlist de Spotify para que escuchen nuestros programas, aunque recomendamos, como siempre, que los vean. Nos vemos mañana a las 7 p.m. hora chilanga. No es cierto, nos vemos el lunes a las 7 p.m. hora chilanga, pero vean todos los programas del fin de semana.